convirtiéramos en reconciliadores de los que están allá afuera. Yo decía en mí cuando estaba atrás, en Dios no hay coincidencias. Ella estaba preparando el camino. Ella estaba haciendo la labor de Juan el Bautista, preparando el camino para el mensaje de este día. Porque el mensaje de este día se llama reconciliando al mundo con Dios. Dígale al que está al lado suyo, tengo que convertirme en una persona que reconcilie al mundo con Dios. Primera de Corintios capítulo 5 verso 18. Segunda de Corintios, perdónenme. Pero cuando uno entra a los 50 no cuenta lo que cuenta. Y ya su pastor está entrando al medio siglo. Con el orgullo de saber que me veo como cuando tenía 15 años. Si no, pregúntenle a mi esposa, que me dice, qué lindo estás en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígale al que está al lado suyo, usted tiene un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. En el año 1972, uno de los comediantes más famosos de los Estados Unidos, uno de los más trascendentes en la historia de la televisión norteamericana, Jerry Lewis, usted que sabe inglés, pronúncielo bien porque yo no sé inglés. Así que no me venga a frustrar diciéndome cómo se dice, que yo no sé de eso. Pero usted sabe lo que yo dije. Y eso es lo importante. Este hombre todos los años hacía una actividad para recolectar fondos, un gran maratón de 24 horas en los Estados Unidos, a favor de una de las enfermedades más crueles en los niños. Este hombre durante 24 horas se mantenía animando ese gran maratón. Y la razón por la que él ponía su alma, su corazón y su sentimiento en esto era porque él tenía un hijo con esa misma enfermedad. Aquel hombre lloraba y sufría de ver a su hijo parapléjico, sin poder tener movimientos, por esta enfermedad que iba anulando su cuerpo cada día más. Y él ponía todo su talento, ponía todo su corazón para ayudar a estos niños en los Estados Unidos y el mundo. En uno de esos años, exactamente el año 1972, se apareció al programa una de las estrellas del canto norteamericano más extraordinaria y más controversial, Frank Sinatra. Frank Sinatra llega hasta aquel estudio de la NBC y plantea y coge el micrófono y comienza a cantar, y cuando termina de cantar una de las canciones más famosas de aquel intérprete de la música norteamericana, New York, New York, él, al terminar la canción, se acerca a Jerry Lewis y le dice: muchos norteamericanos conocemos tu dolor y sabemos cómo lloras cada día por tu hijo. Tu dolor nos ha conmovido. Tu dolor ha llegado a nuestras entrañas. Y hoy estamos aquí como fruto de lo que tú estás haciendo. Pero yo quise hoy hacer algo más por ti.
Y he traído a una persona que quiere estar con tu causa. Y sale del escenario, de la parte de atrás del escenario, dándole la espalda a él. Sale uno de los artistas cómicos también importantes de esa época y uno de los actores más importantes del momento, Dean Martin. Dean Martin en ese momento tenía uno de los pleitos públicos artísticos más famosos de la época de los 60. Él y Jerry Lewis se mantenían en una discusión pública, dándose insultos el uno hacia el otro. Pero ese día, aquel hombre llegó a aquel estudio para decirle a Jerry Lewis: tu dolor me ha conmovido. Y tú has puesto tu talento para darle luz a mucha gente y para traer felicidad a muchas personas. Pero yo quiero decirte que tu talento me ha conmovido, que tu misión me ha conmovido. Y yo he venido a decirte que me perdones. Cuando nosotros hacemos el ministerio de la reconciliación, vamos a mover aún el corazón de nuestros enemigos para venir a los pies de nuestro Dios. Pero ¿qué es el ministerio de la reconciliación? La palabra reconciliación está compuesta por dos palabras. Una que significa abajo y otra que significa hacer diferencia y producir cambios. Una persona está reconciliando cuando es un instrumento de cambio en otra persona a través de su propia vida para producir en la otra persona lo que Dios produce a través del nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos el ministerio de hacer la diferencia? Pero la reconciliación se produce de dos vías. La primera vía es lo que yo tengo que hacer para que otro cambie su vida. Lo primero es que yo tengo necesariamente que ser diferente para que el otro quiera lo que yo tengo. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. ¿Cuántos saben que la sal, cuando las vacas van y la chupan, en todo hato ganadero le ponen una piedra de sal a las vacas? ¿Y sabes para qué le ponen esa piedra de sal a la vaca? Para que la vaca lama la sal y ese lamer le produce hello. Y cuando le produce sed, la vaca va a ir ¿a dónde? A beber. ¿Y la agua qué produce? ¿Y la leche que le da al hombre? Cuarto. Y los cuartos cambian tu estilo de vida. Cuando otro ve tu vida y ve tu manera de ser y ve la alegría de tu corazón y ve que en medio de tus dificultades tú alabas a tu Dios, y esa persona te está mirando y esa persona te está dando cuenta, Él dice: yo quiero lo que tú tienes, porque cuando a mí me vienen los problemas de deuda, yo me quiero volver loco, pero yo te veo a ti con una deuda mayor que la mía, pero tú estás alabando al loco, digo, a Dios. Es que tú estás loca. Pero cuando a ti se te muere tu esposo, en vez de tú estar llorando porque tu esposo está muerto y ya tú no tienes cuarto porque tú no trabajas y era que te mantenía, tú estás aquí cantando. ¿Cómo es que yo no lo entiendo eso? Tú no estás trabajando y llegó el mes de pagar el colegio, llegó el mes de pagar la casa, y yo te veo a ti aquí
Aleluya, Dios, aleluya. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque cuando a mí me llegue el 30 y yo sé que no tengo cuarto, yo comienzo a dar vueltas para un lado, para otro, y comienzo a dar vueltas y a comerme las uñas, y yo te veo a ti tan tranquilo. Yo quiero eso. Dígale al que está al lado suyo: mi vida es un agente de reconciliación. El segundo punto de la reconciliación es lo que yo hago con lo que yo vivo. Tú no eres producto de reconciliación si tú no expresas lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, lo que hay adentro expresa lo que tú hablas con tu boca. Nadie que consiga un tesoro lo guarda en un rincón y no le va a decir a los suyos que encontró un tesoro. Ahora, si el tesoro no es importante para ti, óyeme, yo me encontré el otro día un aretico y parecía de oro, pero cuando me di cuenta que no era de oro, lo tiré otra vez. Si tú en Jesús no encontraste algo importante, tú nunca lo vas a compartir con nadie. Si Jesús no es alguien interesante para ti, si Jesús no ha hecho nada importante por tu vida, ¿sabes? Tú no vas a hablar de Jesús. Dios no ha entregado el ministerio de producir cambios. Quiero que veamos esto para que entendamos lo que estoy hablando. No me diga que ahora es que lo va. Ese betún en la cara y se convirtió en una estrella. Dile al que está a su lado: tú eres quien convierte lo que no es deseable en estrella. Tú tienes el ministerio de cambiar lo feo por bonito. Tú tienes el ministerio de hacer que algo desagradable se convierta en algo agradable. Esta muchacha estaba llena de manchas en la cara. Esta muchacha estaba llena de cosas en su cuerpo. Su rostro era feo, pero cuando comenzó a maquillarse, su rostro comenzó a cambiar. Y de repente la feíta se convirtió en una estrella de cine.
Porque sabes, el Salmo 102, mire lo que dice. Bendito el nombre de Dios. El Salmo 103, perdón. Oiga lo que dice. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Mire lo que está diciendo este texto. Usted esté tranquilo ahí. Lo que está diciendo es que tú eras un depravado, que solamente pensaba en romo y mujeres, que se te importaba tu familia, que la abandonaba por ir atrás de un gutico. Ese eras tú, y Dios borró tus iniquidades. Pero también tú eras una persona que estaba llena de dolencia, herida por tu familia, herida por el marido que te abandonó, herida porque la gente te rechazó. Pero Dios vino, te agarró y te hizo una persona libre, llena de su gracia, llena de su amor, llena de su poder. Tú eras una persona que estaba en un hoyo. ¿Cuántas personas en esta iglesia llegaron depresivas, que querían quitarse la vida, que no se paraban de una cama? Pero cuando encontraron a alguien que le hizo cambiar su vida, porque usó el ministerio de reconciliación, hoy esa persona se ríe y dice: la gozo del Señor me fortalece, y no importa lo que yo estoy viviendo, yo sé que mi Redentor vive. Nosotros tenemos la capacidad de producir cambios. Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Bendito el nombre de Dios. Dígale al que está a su lado: yo soy un instrumento de cambios. Ahora, ¿cómo yo puedo ser ese instrumento? ¿Cómo puedo convertirme en una persona que produzca reconciliación? Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Lo primero que yo tengo que hacer para convertirme en un productor de reconciliación, ya tú sabes que Dios te entregó el ministerio, pero ¿cómo yo desarrollo ese ministerio? ¿Cómo yo puedo hacer que la gente cambie a través de mí? Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Lo primero para yo ser un instrumento de reconciliación es hacer consciente a todo el que está alrededor de mí que es un pecador y que está apartado de la gloria de Dios. Yo no puedo convertirme en una persona de cambio si no le hago consciente al hombre de su pecado. Pero quiero hacer una acotación en este punto. No es que andemos por la calle diciéndole a todo el mundo: si no te conviertes te va para el diablo. Ese fue un evangelio necesario en el siglo IV y el siglo VI, porque había una contaminación en la iglesia. No es que esos hermanos estaban mal, era que en ese tiempo había una inmoralidad dentro de la iglesia que había que decirle al pan pan y al vino vino. Pero no estamos en ese tiempo, estamos en otro tiempo.
Nosotros no debemos andar en la calle enjuiciando a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para hacer juicio de aquellos que están afuera? El apóstol Pablo dice: ¿acaso no andabas tú igual que ellos en otros tiempos? Entonces el hacer consciente a alguien de su pecado tiene que ser una labor de amor y de misericordia. Lo segundo es que tú tienes que hacer consciente a esa persona que su pecado lo hace enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos que hacer entender a la gente para convertirnos en hombres de cambio reconciliadores, de que nuestro pecado nos separa de la gloria de Dios y produce en nuestras vidas una enemistad y un apartamiento de Dios. Si el hombre no sabe que está apartado de Dios, nunca lo va a buscar. Lo tercero que el hombre debe de saber está ahí mismo en ese verso. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo tercero que el hombre debe de saber es que Cristo vino a la cruz a morir para pagar el precio del pecado tuyo y del pecado mío. Tú y yo teníamos que pagar un precio. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos dio a Jesús por el amor que tenía hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres ser un ente de reconciliación, tienes que decirle al hombre con misericordia y amor que es pecador. Pero también tienes que decirle que ese pecado lo hace enemigo de Dios. Pero también tienes que darle una solución, y es Cristo Jesús. Cristo vino a morir por el pecado tuyo y el pecado mío. Y cuando Él murió en esa cruz, solamente pidió una sola cosa: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene el cuarto paso. Primera de Corintios capítulo 15. Un reconciliador tiene que hacer consciente al hombre de su pecado. Tiene que hacer consciente al hombre de su relación con Dios. Tiene que hacer consciente al hombre del sacrificio de Cristo y la labor de ese sacrificio. Y tiene que ser consciente al hombre de que tiene que tomar una decisión. Primera de Corintios 15, verso 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también que recibiste, en el cual también. Hay dos cosas que nosotros tenemos que llevar a la gente a hacer. Lo primero es recibir y lo segundo es perseverar. Yo no me convierto en un reconciliador si lo único que yo hago es hacer que una persona diga: yo quiero a Cristo como mi Salvador. Hay evangélicos que andan por la calle: ¿tú quieres recibir a Cristo? Sí, yo lo quiero recibir. Y se olvidan de eso. Eso no es un reconciliador. Eso es un evangelista. Dios no nos mandó a evangelizar. Dios nos mandó a ser discípulos. Y un reconciliador no pare un hijo y lo deja suelto. Un reconciliador pare un hijo y lo cuida, lo protege, le da comida y lo mantiene. Cuando hacemos consciente a las personas de sus tres condiciones y de la solución de esa condición, tenemos que hacerlo consciente de recibir a Jesús. Y la palabra recibir significa dos cosas: acercarse a alguien con proximidad. Acercarse a alguien
con proximidad y también echarle la mano a esa persona. En una ocasión, un amigo mío se estaba ahogando. Estábamos en una piscina en San Cristóbal. Y resulta que cuando nos dimos cuenta, uno de mis mejores amigos se tiró a la piscina. El muchacho ya estaba agarrando, lo agarró por la mano y comenzó a jalarlo. La palabra recibir implica que tú agarres a Jesús, lo cojas por la mano y lo hagas tuyo. Un reconciliador es una persona que no solamente le dice a las personas, crea en Jesús, quieres recibir a Cristo como tu Salvador. No, es una persona que hace que esa persona se enamore de Jesucristo. Hace que esa persona agarre por la mano a Jesús y no lo quiera soltar más. Lo segundo es perseverar. Un reconciliador no solamente hace que la persona se apriete a Jesús, sino que un reconciliador hace que la persona persevere. Y la perseveración tiene que ver con establecer, confirmar, hacer firme a una persona para caminar el camino de Dios. En una ocasión, nosotros fuimos al hospital, recién yo convertido. Y había muchos cristianos allí predicando la palabra. Y conocí a una persona que después me la encontré en esta iglesia. Esa persona era una famosa predicadora de tú a tú. Y ella todos los días venía aquí y decía, pastor, hoy se convirtieron 25. Y mañana decía, pastor, y mañana me convirtieron 30. Y ella todos los días se le convertía a mucha gente que ella creía que se convertía. Pero ¿qué era lo que ella hacía? Que le decía a la gente, usted sabe que usted es pecador, usted sabe que Cristo le ama y usted quiere recibir a Cristo como Salvador. Sí, pues venga, haga esta oración conmigo. Y ya se convirtió. Eso no es ser un reconciliador. Esa persona se iba y se olvidaba de esa persona. Eso se llama ser religioso. Un reconciliador hace consciente a la persona de su condición de pecado, hace consciente de la necesidad de Jesucristo. Pero no solamente eso, comienza a instruir en la palabra a esa persona hasta que esa persona sea firme. Hasta que esa persona pueda sostenerse por sí misma. Hasta que esa persona pueda perseverar. Y yo hago la pregunta: ¿cuántos somos reconciliadores? No la levanten, por favor. No quiero que ustedes hagan el ridículo hoy. Estamos viviendo un evangelio muy a la moda. Gracias a ella. Un evangelio de microondas. Todo rápido. Oro hoy y quiero que mañana Dios me responda. Y si no me respondo, me salgo de la iglesia. Abraham, para ver la promesa, duró 25 años. David, para subir al trono, duró 30. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, duró 40 años. Pero hoy, en la época del microondas, donde tú metes una cosa en una ollita, en una cueva, y de repente te sale cocinado. También los cristianos estamos en la época de los microondas. Venimos una vez al mes a la iglesia y sencillamente con una vez al mes ya cumplimos con Dios. Pero esa vez al mes que llegamos cuando nos da la gana, como Dios, te estoy haciendo un favor. Porque nosotros no estamos entendiendo a quién le estamos sirviendo. Nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia.
Dios nos ha entregado el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación es producir cambio en los demás. Y ese cambio se va a producir a través de nuestra vida y testimonio y a través de lo que nosotros hablamos, y es poner a Cristo en el centro de la vida de los demás. Ahora, ¿quiénes deben reconciliar? ¿Quiénes deben asumir el ministerio de la reconciliación? Vamos al capítulo 5 de Segunda de Corintios otra vez. Ya termino con esto. Verso número 14 de Segunda de Corintios 5 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego una persona que no le constriña el amor de Dios nunca va a ser un reconciliador. ¿Y qué significa que el amor de Dios te constriña? La palabra constreñir está formada por dos palabras. Una palabra significa unión, juntos, y la otra posesión o capacidad. Una persona, para ser un reconciliador, tiene que ser una persona que esté unida y poseída por Jesucristo. La palabra posesión es la palabra autoridad. La palabra unión es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo. En Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es posesión, autoridad. Una persona constreñida por Cristo es una persona la que ha recibido la potestad de Dios de ser hijo de Dios. Y eso solamente lo reciben los que han nacido de nuevo. Hasta que tú no naces de nuevo, tú no vas a tener amor por aquellos que están allá afuera. Porque es el nacimiento de nuevo lo que te crea una nueva naturaleza, para que tú veas lo que eras antes y lo que eres ahora. La segunda cosa es que una persona, para ser reconciliador, es una persona que dé la vida por Jesús. El verso número 12, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Una persona que no entienda quién es Jesús en su vida, nunca va a dar su vida por Jesucristo. El apóstol Pablo decía: y para mí el morir es Cristo y el vivir me es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quién era él. Él sabía que él era un hombre déspota, cruel, malvado, que era un asesino. Y Dios lo convirtió en un hombre bondadoso, amoroso, lleno de la ternura de Dios, lleno del poder de Dios. Hasta que tú no sabes lo que es lo que ha hecho Cristo por ti, tú nunca vas a morir por Jesús. Y cuando te encuentres en un trabajo y te pongan a trabajar el domingo, tú vas a decir: ay no, yo no voy a perder mi trabajo porque yo no necesito dinero. Tú no sabes quién es Jesús. O cuando estés en los 40 y no encuentres un novio y venga un maldito impío y te enamore, tú vas a decir: ay, esta es mi oportunidad, porque no conoces a Jesús. O cuando en tu trabajo te ponen dinero en las manos y tú tienes necesidad y tú sencillamente ves una oportunidad y te roba ese dinero, es porque tú no conoces a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, te pueden meter a un lago de fuego, pero sabes una cosa: tú vas a decir como dijo Sadrach, Mesach y Abednego: óigame, rey,
Yo no tengo que hablar con usted de eso. Yo a mi Dios no le voy a ser infiel porque yo sé en quién yo he creído. Por ende, métame donde usted quiera, porque para mí el vivir y el morir es Cristo y el vivir me es ganancia. Cuando tú conoces a tu Dios, no hay nada en esta vida que te haga humillarte ni quebrarte, porque tú sabes que tu Redentor cuando tú sabes quién es tu Dios, el dinero no es un problema para ti. Cuando tú sabes quién es tu Dios, un hombre no es problema para ti. Cuando tú sabes quién es tu Dios, una enfermedad no es problema para ti. Cuando tú sabes quién es tu Dios, no hay nada que sea una dificultad en tu vida, porque tú sabes que es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que para Él no hay nada imposible. Pero tú tienes que conocer a tu Dios para morir por Él, para dar tu vida por Él. Si tú no conoces a ese Dios, nunca te vas a convertir en un reconciliador, porque tú no sabes lo que es la reconciliación. Y por último, tú te convertirás, la reconciliación es para aquellos que han experimentado un cambio real y un nuevo nacimiento en su vida que ha sido dado por Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Amado hermano, para tú ser un reconciliador, tú tienes que entender ese verso. Si tú no has vivido eso, tú nunca vas a ser un reconciliador. Hasta que tú no entiendas que en tu vida, tu pasado de tristeza, tu pasado de depresión, tu pasado de agonía, tu pasado de rechazo se fue. Hasta que tú no hayas experimentado eso, que las cosas viejas en tu vida ya pasaron, y que tú puedas cantar como José: ya lo pasado, pasado no me interesa. Cuando tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí. Pero mire cómo termino. Y todo esto proviene quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Póngase de pie. Quiero hacer dos llamados en esta mañana. Un primer llamado para aquel a quien ha entendido este mensaje y no conoce al Señor y no se ha reconciliado con Dios. La única manera de que se produzca un cambio en tu vida es cuando tú te hagas consciente que tu pecado te hace enemigo de Dios, y que esa enemistad con Dios solamente se puede resolver a través de Jesucristo. Cuando tú vienes a Jesús y te aferras a Él y lo acerca y lo toma de la mano, en ese momento hay algo que pasa en tu ser, y es que el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y te da una nueva naturaleza. Jesucristo le llamó a eso nuevo nacimiento. Y el apóstol Juan dice que eso no viene engendrado de carne ni sangre, sino del Padre que está en el cielo. Si tú no te has reconciliado con Dios, hoy es un buen momento para hacerlo. Pero tienes que tomar una decisión, y es aferrarte al Señor. Es agarrarte en esta mañana del brazo de Dios
y abrazar la cruz. Si hay alguna persona en este día que no se ha reconciliado con Dios, pero ha entendido este mensaje, yo te quiero invitar a ti a que en este día levante tu mano ahí donde está y nos dé una señal de que tú quieres reconciliarte con Dios.